Antes de leer la hoja 5 y la última, debo de recordarle algunas cosas que en los ramos de historia no se inscribe en Chile por negar el mestizaje en Chile. Cuando llegaron los conquistadores europeos en 1500, cuando llegó Pedro de Valdivia, hablemos de personajes y su gente. Cuando llegó Pedro de Valdivia, recién, digamos, el pueblo mapuche empezó a recibir merma. Antes fuimos conquistados por los incas y tuvieron que retirarse 200 años antes de la llegada de los españoles, tuvieron que retirarse, puesto que el mapuche, digamos, defendía todo su territorio llamado Guaymapu. Guaymapu era el territorio, digamos, de la tercera región del sur, de la tierra arable, digamos, donde habían valles bastante buenos, y el lado argentino, del sur de Buenos Aires, llegábamos al mar del Atlántico y del Pacífico. El mapuche en esa época se sentía orgulloso de que tenían una gran cordillera y le corría el agua por la gravedad hacia el Pacífico y hacia el Atlántico. Esa parte donde de la cordillera de los Andes, antes de la llegada de los conquistadores, no era frontera, era simplemente, digamos, un cordón de tierra nevada, ¿no? Y la parte de Chile, donde corría el agua hacia el Pacífico, se llamó Ngulumapu, tierra, por así decirlo, del sur de la cordillera de los Andes. Y Puelmapu, la tierra donde corría el agua hacia el Atlántico. Por lo tanto, todo el cono sur era el Guaymapu mapuche. Y se hablaba entonces el idioma mapuche y se practicaba la cultura en un extenso territorio. No como dicen la historia que nos enseñan malamente en las básicas, en la escuela secundaria y en la universidad, como que los mapuches fueran un pueblo que siempre vivieron sur del Biobío y sur del río Colorado por el lado argentino. Eso no es así. Pasaron 100 años que los españoles lucharon con los mapuches y el español pidió la paz a los mapuches porque los mapuches llegaron en los 100 años de guerra sin parar prácticamente y tuvieron que pedirle la paz a los mapuches porque ya venían invadiendo los mapuches, reinvadiendo su antiguo territorio para el norte. El rey de España manda a uno de sus gobernadores a pedirle la paz al pueblo mapuche. Por lo tanto, ¿por qué le digo esto? Porque también que en el programa tengo los puntos críticos de la historia del idioma y cultura mapuche. Se practicaba entonces en un extenso territorio y en la historia nos enseña una palabra sobre eso, ¿no? Nadie dice, por ejemplo, que cuando llegó Diego de Almagro aquí hizo muchas canalladas y tuvo que regresar porque él venía a buscar oro fácil y dedicada al comercio. El mapuche se autoabastecía acá. No necesitaban los platos que trajo Diego de Almagro, de Loza u otras cuestiones que
simplemente nosotros lo hacíamos aquí de greda y combinado con ciertos materiales o con madera de buena calidad, que eran todos los. Así que no le fue bien y tuvo problemas con el virrey del Nato del Perú. Vuelve don Diego de Almagro en 1536. Y en 1041 viene Pedro Valdivia ya informado de que aquí no era una tierra de paz, sino que era una tierra de guerra. Y por lo tanto, él venía informado y venía con una sola mujer, Inés de Suárez, que no tuvo descendencia. Esto está en el libro de Isabel Allende. Ella era una mujer que no podía tener, como el mapuche, el pueblo mapuche también tienen mujeres porque la ciencia, digamos, no estaba tan avanzada en el mundo, ni menos en España, que se dedicaban más al más allá que al más acá, salvo quitarle a los pueblos que menos armas tenían, como eran los pueblos originarios de América, para quitarle su oro, plata y otras riquezas que Chile no tenía. Por lo tanto, el rey de España no autorizaba mujeres que se violaran acá en Chile, pero sí se violaran a las mujeres mapuches. Y así nace la raza chilena. Esto está escrito en el libro de don Vicente Palacio, y a veces hay libros que dicen Vicente Palacio y Nicolás. Debe haber sido Nicolás Vicente o Vicente Nicolás, pero hay un libro muy bien hecho que está escrita la etnogenia de la raza chilena. Ese libro fue quemado en la Universidad Técnica del Estado y está en la Universidad de Chile, felizmente. Porque la casta gobernante no le gustó, por decir la verdad, porque la etnogenia de este señor está bien claro. La primera generación, la segunda, tercera, cuarta, quinta y así sucesivamente, de que el español llegó acá sin sus mujeres. Por lo tanto, y como eran jóvenes, necesitaban de ella, las mujeres mapuches fueron las primeras madres de la raza chilena. El primer chileno que nació en estas 5 y en las que sucedieron fueron mestizas. El que nació en Chile, el mestizo de media sangre mapuche y media sangre de padre español. Al hombre no se le dejó procrear y se le sometió a la esclavitud. Y el mapuche ya tenía una cultura antiesclavista. Y entonces se opuso ante el conquistador de inmediato. En el río Concagua se atajó a Pedro Valdivia. No hacía Diego de Almagro, que se paseó por el país porque no venía a guerrear, sino que a vender cosas y buscar oro fácil. Y no lo encontró. Pero sí llegó informando allá que si en la otra banda que venga tienen que venir dispuestos a pelear con los mapuches, y así se hizo. Pedro de Valdivia era un hombre que tenía mucha capacidad militar, ¿no? Era un oficial de guerra, digamos, del rey de español. Por lo tanto, él eligió sus acompañantes mejores que pudo encontrar y traerlo acá, pero venían sin sus mujeres. Y entonces, en las actas del Cabildo de Santiago, dice: a 3 años solamente llegado en Santiago, Pedro Valdivia le manda una carta a su rey, diciendo que este rey no es nativo, puesto que los hombres están trabajando y arando la tierra para alimentar a sus hijos. A 3 años se le quiere decir que ya andaban niñitos de 2 años corriendo por acá, ¿no? Mestizo de madre español, de padre español y de madre mapuche.
Eso lo dice don Nicolás Palacio en su libro Etnogenia de la raza chilena. Como ese libro es muy grande, yo no se lo he pedido, pero sí van a leer un poco ustedes un libro que se llama Una raza militar de Indalicio Telles, que en la próxima la clase se lo voy a mandar porque está en internet también. Y los alumnos que he tenido el año pasado y antes están sacándolos solos en el internet. No necesitamos, basta con de este general de ejército que escribió un libro muy bueno, donde resalta, digamos, la verdad de quienes llegaron a Chile. Eran hombres muy preparados en guerra, porque ya se había informado por Diego de Almagro que el pueblo mapuche era muy distinto. No se asustaron con los golpes que daban los arcabuces, no se asustaron por nada, sino que se fueron a las montañas de Santiago a pensar que estos enemigos no eran iguales a los incas que llegaron y que se fueron, sino que eran algo muy poderoso, y empezaron a pensar cómo atacarlos. Y a 12 años solamente del ataque que se hizo en el río Aconcagua, en el valle de Aconcagua, Pedro de Valdivia declaró la guerra al pueblo mapuche, la guerra de Arauco. La guerra de Arauco empezó acá en el valle de la Aconcagua. Y llegaron a Santiago y los mapuches se defendieron en el Cerro Ñelol, o sea, en el Cerro Uhuelén y en el Cerro Chupúgue, que es el cerro donde está la Virgen. Entonces, estaban ya los españoles rodeados, como dice el historiador Diego Barros Arana, con 7.000 mapuches alrededor. Yo creo que no tanto, porque los españoles no eran muchos los que llegaron, bastaría unos 3.000. Lo rodearon y lo dejaron ahí que se murieran de hambre, pero lamentablemente las condiciones de España eran tan poderosas que llegaron 2 barcos en Valparaíso trayendo carretas, caballos, pertrechos militares para auxiliar a los conquistadores europeos que venían muy preparados en guerra, pero el pueblo mapuche, como era mayoritario, mucho más, entonces no le sirvió esos cerros por ese apoyo que recibieron. Y eso en la historia no se le enseña a la gente, porque hay necesidad de esconder esto. Lamentablemente, yo no soy el único que digo esto, también lo dicen muchos historiadores, por ejemplo, como el historiador Nicolás Palacio Navarro, también habla de esto, del mestizaje, el historiador Gabriel Salazar. Entonces, pero hay que hacer investigación histórica, porque los programas de estudio del Ministerio de Educación es absolutamente negativo, fuera de foco, fuera de la realidad. Solamente habla de que los mapuches, ¿no es cierto?, no tenían ropa. Eso es una mentira tremenda. Aquí se usaba la lana, sino de la oveja, pero del guanaco por último, y hacían telares y todo lo demás. Entonces eso es una tremenda mentira. Los mapuches nunca han estado, incluso hay artistas, ¿no es cierto?, que hacen, como colocan a Lautaro ahí casi en pelota, y eso no es así. El pueblo mapuche, la otra es una tremenda mentira. Entonces, en vez de decir bien quiénes llegaron, cuáles eran los apellidos, por ejemplo, Nicolás Palacio habla de un
un Geria, un Orellana, ¿no? Y muchos apellidos chilenos que llegaron en los primeros conquistadores sin sus mujeres. ¿Y por qué decía entonces Pedro de Valdivia que su reino era nativo? Era simplemente porque el señor del Mapocho fue apresado por ello. El dueño del Valle del Mapocho, cuando el río Mapuche era el río Mapuche, no Mapocho, está la terminación, y venía limpio, se bañaban los hombres y las mujeres separados, no había hombres y mujeres en las playas del río Mapocho, porque en la cultura mapuche era así. Entonces, los conquistadores recibieron 500 mujeres de 15 años para el rescate de este señor, del dueño del Mapocho. Y ahí se puede observar que si hay 500 mujeres que se le entregó a Pedro de Valdivia y su gente, cómo se produjo el mestizaje. El primer mapuche, o sea, chileno que nació después de Pedro de Valdivia, fue mestizo de mujer mapuche y de hombre español, mestizo. Más adelante, si llegaba un guerrero español que no venían con mujeres porque el rey no lo autorizaba, porque él no quería que violaran a las mujeres españolas, pero sí a las mapuches. Entonces eso no traía hombres jóvenes, buenos guerreros, y se mezcló nuestra raza, nació. Eso está en un libro que yo se lo voy a mandar después si quieren estudiar más. Lo que estoy diciendo siempre yo lo he hecho con antecedentes. No soy de las personas que habla de historia sin dar un libro que lo ha escrito y que están escondidos, por desgracia, por la casta que dirige Chile desde antes y ahora. Entonces, por eso es bueno que ustedes sepan esto, y lo que pasó ahora en el último, y que antes de la coronavirus estuvo el estallido social, como dicen algunos, o la rebelión del pueblo por una casta política inservible en la cual yo comparto. Entonces, la situación, digamos, se produjo ahí. Nadie puede negar ahora, después de que las banderas mapuche flamearon en todas partes. ¿Y por qué pasó eso? Primero porque hubo una larga guerra que duró 341 años, la más desigual, prolongada y heroica que registra en la historia de la humanidad, que se hizo en Chile. Así nació el pueblo chileno. Y por eso los mapuches terminaron la guerra en 1882 y se rindieron ante el pueblo chileno, no ante la casta que nos gobierna. Y esa fue la tremenda situación que pasó, que solamente flamearon banderas chilenas y mapuche, porque la casta gobernante no nos sirve a nosotros, al chileno trabajador y a los mapuches trabajadores. Yo creo que eso es un ejemplo más de estudiar mapudungún y hacerlo bien y revisar la historia de nuestro pueblo, y especialmente la etnogenia de la primera generación, la segunda generación de nuestro país, la tercera, la cuarta, la quinta y así sucesivamente, como lo hizo el doctor Nicolás Palacios, que era biólogo. Por lo tanto, él sabe bien lo que es mestizaje. Ahí en su libro coloca razones antropométricas para decir que el pueblo chileno nace mestizo y está por 200 y tantos años en que a este país no llegaban mujeres europeas porque la guerra era muy feroz y grande. Entonces, los mapuches, ¿por qué guerrearon contra los españoles? De primera, no querían guerrear los mapuches, sino que darle tierra.
no juntarse, y por eso se quemó Santiago en la llegada de los conquistadores, no porque querían odiar a los españoles, sino porque decirles que sean campesinos, porque hay harta tierra, por lo tanto, trabajen, pero no nos vengan aquí a los mapuches a pedir que seamos esclavos. Eso es lo que no aceptó el pueblo mapuche y por eso atacó de igual a igual, a pesar de tener menos armas, menos conocimiento de guerra, menos libros, no sabía leer y escribir. Un pueblo como el mapuche, digamos, enfrentándose con Pedro de Valdivia, que era un hombre que había estudiado las guerras que ocurren en el mundo, por lo tanto tenía mayor conocimiento y los mapuches tenían poco. Pero sin embargo, a 12 años solamente de la llegada de los conquistadores, ya que nos sirvieron los cerros, Huelén y otros se fueron a Catiray, los cerros de Cachiray, que la historia dice desastre de Cachiray. No es así. La historia dice también después del desastre de Curalaba. También es otra mentira que no, digamos, la historia, si bien es cierto, nos independizamos de España, pero la historia se sigue enseñando como la colonia, negando todos los mapuches, pero sí, como hubieron hombres honrados como digamos, los cronistas que estuvieron frente a frente del guerrero mapuche, como fue, digamos, donde sale descrito la Araucana, ¿no es cierto? Y en ese libro se dice bien claro que los mapuches tenían disciplina, tenían todas las condiciones de guerra, y este libro que yo le voy a obligar a ustedes que lo lean se llama, ya le dije que le voy a dar el nombre y todo, habla de esta situación, digamos, las condiciones innatas del pueblo mapuche para defender su tierra. Ya. Dicho eso, entonces, digamos, es muy bueno que se sepa esto, porque también, dado los antecedentes del ADN en la Universidad de Chile, en el departamento de genética, está dicho ahí que el 80% de los chilenos tiene un antepasado mapuche. Estudiar mapudungún es muy importante, puesto que se puede perfectamente arreglar la toponimia de Chile y Argentina, y que también está en mi programa, que más adelante vamos a hablar de eso. Y le he dicho, porque he puesto un ejemplo ahora, en la hoja 5 del Cerro Uhuelén, ¿ya? Porque después en las otras clases iremos digamos, dando a conocer esta tremenda importancia que tiene, y que a mí me animó a hacer clases de idioma mapuche, fue estudiar mi historia, pero sí, no la de los colegios, no la historia oficial, sino que la historia investigativa. Ya. Entonces ahora leo al pie de la letra lo que viene en la página 5. Reanudando entonces, breve uso del verbo amun, ir, andar, pero lo vamos a usar solamente en el ir ahora. Amun, Uhuelén Huinculmeo. Escribí una pequeña frase que dice: yo fui al cerro Uhuelén. Los conquistadores le preguntaron a sus mujeres mapuche, ¿no?, ¿qué significa, cómo era ese nombre del cerro que está en la ciudad de Santiago, en el centro incluso? Entonces la mujer mapuche le dijo al conquistador español Uhuelén, y como la U no la tenían los españoles, le pusieron Huelén. Y ahora, con toda la ignorancia de la alcaldesa, ¿cómo se llamaba esta niña que dirigió? La anterior una mujer que le cambió de nombre, la alcaldesa que cambió de nombre el Cerro a Santa Lucía. Pero si hubiese estudiado bien la historia, ni siquiera se habría atrevido a hacerlo, porque el nombre originario es Uhuelén. Bueno, llegará un gobierno que va a entender esto y hay que volverlo a poner Uhuelén.
porque el conquistador quería colocarle el nombre originario, Uhuelén, que significa despoblado. Uhuelén Huinculmeo, en el cerro Uhuelén, en el cerro Uhuelén, o al cerro Uhuelén. Uhuelén Huincul, cerro Uhuelén. Amuy Uhuelén, esta es una W que lo voy a volver a escribir ahí. Uhuelén Huinculmeo. Amuy mi Uhuelén Huinculmeo. Tú fuiste al cerro Uhuelén. Meo es una posposición en Mapudungún y hace las veces de una preposición en castellano, como se ve en los dos ejemplos anteriores. Guarya, 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 ciudad. Guarямeo, Guarямeo, en la ciudad. Leofu, río. Leofu, río. Hay una L dental. Nótese abajo. Leofu, río. Leofu, Leofu. Repito algunas veces. Leofumeo, Leofumeo, en el río. Lafken, N dental y N dental. Lafken, 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 Lafken. Repetido varias veces. Mar o lago, donde hay harta agua. Lafkenmeo, en el mar o en el lago. Co es agua. Comeo en el agua. Con agua al agua. Cualquiera de esos depende del contexto. Ruca es casa. Rucameo en la casa, a la casa. Calfin, nombre de hombre. Calfinmeo. ¿Dónde Calfin? Significa Calfinmeo. Millaray, Millaray, nombre, Millaray, Millaray, nombre de mujer. Millaray meo, ¿dónde Millaray? Aquí Millaray tienen que en mapuche y Millaray con vibrando la lengua en la última sílaba. Y en la primera son castellanas nomás, sonidos castellanos. Los ejemplos anteriores de uso del meo nos indica que es una herramienta de comunicación del mapudungún, porque sacándole el meo no quedaría bien, quedaría incorrecto. Otro vocabulario, mi vocablo mapuche, namun, donde está la N al inicio y al final la N dental. Namun, 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 N dental. Pie, pata, con pie, pata, de los animales, pie en las personas y pata en los animales. Mannamun, meo, mannamun, meo, en el pie derecho. Mannamun, pie derecho. Namun, meo, en el pie. Man es lado derecho. Mannamun Cahuelenamun, pie derecho y pie izquierdo. Ka es una conjunción en este caso porque tiene otros significados para otro contexto. Mannamun, namun, pronuncien bien, namun, namun, N dental, namun. Recurran a la primera parte de los sonidos para volverlo a usar. Namun. Cahuelenamun, pie derecho y pie izquierdo. K es conjunción en este caso. Huele, puras letras castellanas. W y E se usan en castellano. Huele, izquierdo.
derecho, pero lado derecho, no la derecha e izquierda y en otro contexto. Ñe, aquí la N, Y y la E. Ñe, ojo. Hueleñe, ojo izquierdo. Mañe, Mañe, ojo derecho. Está acá y está acá. Con punto y coma ahí, para poder usar bien la hoja. Ku, puede ser la W aquí, también pierde un poquito su fuerza. Ku, mano. Hueleku, manku, mano izquierda, mano derecha. Ku, mano. Zuñín, cejas. Huele zuñín, man zuñín. Ceja izquierda, ceja derecha. Umi, pestañas. Huele, umi. Man, umi. Pestañas del lado derecho, del lado izquierdo, pestañas del lado izquierdo, pestañas del lado derecho, pestañas del lado derecho. Ya. Quechal meo en el fuego, con fuego, depende del contexto, quechal es fuego. El meo, entonces, no olvidar, es bastante importante conocerlo, que es una preposición pospuesta. Hace las veces la proposición en el castellano, pero en mapuche no. Es al otro lado, ¿no? Ya. Terminada la clase esta, la primera, no sé si se van a aburrir un poco, pero había que escribir bastante porque ese es el objeto, que el idioma mapuche tiene 29 sonidos, coinciden, vuelvo a repetir, en 21, se diferencian en 8 y prácticamente en 5, porque los 3 últimos que están indicados en la página 1 es simplemente muy parecida a la L, a la N y a la T chilena. Feinten Uchilcatufe. Eso nomás por ahora, estudiantes.